Mi nombre es Giselle Chocrón, yo soy la presidenta de la Asociación de Medicina Interna de Rosario, y con este vamos a dar inicio al primer anátomo clínico de esta temporada 2020. El anátomo clínico es una de las actividades más importantes de nuestra asociación, de AMIR, que aparte es distrito de la Sociedad Argentina de Medicina de Rosario, digamos es distrito Rosario, y esto vale la pena aclararlo porque realmente en estos momentos de pandemia, con el acceso a la tecnología, tenemos esta posibilidad, digamos, un montón de cosas malas, pero también lo bueno de poder interactuar con clínicos de todo el país y con distintas asociaciones que nos venimos retroalimentando de una forma fantástica que nos nutre a todos realmente. Entonces, lo que nosotros hacemos con el anátomo clínico es un juego. Digamos, es un juego que en realidad es un paciente que lo vivió en realidad, en la vida real, un servicio, pero que lo traemos acá a modo de juego, porque nos da la posibilidad de reflexionar a través de datos semiológicos, de la anamnesis, ayudados por exámenes complementarios, y nos lleva a pensar diagnósticos alternativos que luego, con el auxilio de la anatomía patológica, nos permite llegar al diagnóstico final. Y esto nos da una ruta de pensamiento que nos permite discutirlo con nuestros servicios o en soledad, porque el caso se cuelga en la página y en las redes sociales para que podamos tener acceso, y eso nos permite realmente aprender a través de la reflexión y, ¿por qué no?, aprender a través del error. Pero todo como un juego muy lúdico y que realmente a nosotros nos nutre desde hace muchísimos años, y una actividad que nos gusta mucho. Yo quiero verdaderamente agradecer el esfuerzo fundamentalmente de los responsables de esta sección, de la comisión directiva, que son Karina Meroy, Iñaki Martínez Amezaga y Melissa Realini, porque ellos son los encargados de buscar a los servicios difusores, buscar a los servicios que presentan, se encargan de que todo esto salga a la perfección, con ensayos, con todo, para que ustedes lo puedan disfrutar. Y no dejo de decirles que, por favor, si tienen casos para presentar, si tienen casos para compartir y tienen ganas de compartirlo con nosotros, que se acerquen, porque este es un espacio que está abierto, porque lo que queremos hacer es disfrutar y aprender a través de la reflexión. Así que bueno, la voy a dejar a Melissa Realini para que presente a los servicios presentadores y discursores de esta actividad. Así que espero que lo disfruten muchísimo, como nosotros siempre lo disfrutamos. Bueno, gracias Giselle, buenas noches a todos. Voy a pasar a explicarles un poco cómo va a ser esta metodología, que es un poco distinto a lo que hacemos siempre, porque somos muchos. La idea es que podamos seguir participando. Vamos a hacer primero la presentación del caso, como siempre. Les vamos a pedir que todas las dudas o preguntas, las inquietudes que queden acerca de la presentación del caso, las vayan transmitiendo a través del chat. Vamos a tratar de utilizar el chat de esta reunión solo para preguntas del caso en este momento, tratando de no generar otras cuestiones, o felicitaciones, otras dudas, para poder ir leyéndolas. Una vez que Martina, que va a presentar el caso, termine con su presentación, yo las voy a leer para que ella pueda resolver las inquietudes que hayan surgido. Para todos los que hayan quedado afuera, les recuerdo, ya lo pusieron también en el chat, que está siendo transmitido en vivo por Facebook Live. Ahí Francisco puso el link para los que no hayan podido entrar. Y después, obviamente, vamos a pasar a la discusión del caso, y ahí sí vamos a poder participar un poco más. Así que bueno, ahora sí, pasamos a este caso, que se llama varón de 27 años con cefalea y anemia. La presentación va a estar a cargo de la doctora Martina Rigoni, que es residente de primer año del Hospital Carrasco. Muy buenas noches, gracias por la presentación y por la invitación. Esta noche voy a iniciar con el caso clínico que se va a discutir. Voy a buscar las imágenes. Bueno, muy bien.
En esta oportunidad presentamos un caso, un paciente varón de 27 años que como antecedentes tiene 2 internaciones previas por anemia hemolítica sin diagnóstico ni etiológico ni controles posteriores, que en dichas internaciones tuvo como estudios una punción aspiración de médula ósea y un laboratorio inmunológico que no tenía alteraciones. Niega otros antecedentes personales o familiares de jerarquía. Consulta por un cuadro de 7 días de evolución, caracterizado por cefalea frontal de intensidad 6/10, que se acompañaba de sonofobia y fotofobia, y que se seguía de forma parcial con la ingesta de analgésicos comunes. Agregando a las últimas 48 horas episodios aislados de desorientación temporoespacial y conductas inapropiadas que fueron evidenciadas por los familiares y que se dan de forma espontánea. Al examen físico tenía un buen estado general, afebril, el resto de los signos vitales estaban conservados. En el examen físico exhaustivo no tenía ninguna alteración y el examen neurológico estaba globalmente orientado, sin foco motor ni sensitivo y sin signos de meningismo. Test laboratorio que tiene un hematocrito de 38,2, una hemoglobina de 12, blancos de 6.280, plaquetas de 99.000, FAL 597, gamma GT 84 y una velocidad de eritrosedimentación de 86. Y también una orina que se destaca hemoglobina 2 cruces. Se hace una radiografía de tórax con el índice cardiotorácico conservado y a la cual no impresionan infiltrados pleuroparenquimatosos, y una ecografía abdominal en la que se evidencia en vesícula biliar al menos 3 imágenes compatibles con litiasis vesicular y el resto sin alteraciones. Se hace una tomografía de cráneo con contraste, en la cual no se observan lesiones agudas, hemorrágicas ni isquémicas, tampoco se observan lesiones compatibles con masa ocupante de espacio, los ventrículos de tamaño conservado y tampoco tenía ninguna alteración a nivel óseo. Posterior a la neuroimagen se realiza una punción lumbar con un líquido cefalorraquídeo que informa aspecto cristal de roca con una presión de apertura de 45 centímetros de agua en el paciente sentado, con un recuento de 2 elementos, glucosa 61, proteína 0,12, PANDI negativo, directo el gram negativo y una tinta china que es positiva. Ante dichos hallazgos, se interpreta como etiología probable una meningitis por criptococo versus una encefalitis, por lo cual se coloca catéter venoso central y se inicia anfotericina B y aciclovir, los cuales posteriormente son suspendidos cuando se reciben los resultados de serologías no reactivas, látex para criptococo negativo, interpretándose por ende como una contaminación del tubo, con un resultado que fue un falso positivo a la tinta china, PCR para virus herpes simple tipo 1 y tipo 2 no detectable, BDRL no reactivo, PCR para virus Epstein-Barr no detectable y cultivo tanto de gérmenes comunes como micológicos negativos. Se realiza una nueva punción, se remite una nueva muestra, a la cual la tinta china y el látex para criptococo fueron negativos, pero lo que se evidenció es que persistía compresión de la apertura elevada en el líquido cefalorraquídeo y un fondo de ojo con papila congestiva bilateral, por lo cual se hace una angio de RMI de cráneo. En el corte axial podemos ver que se visualiza una lesión hiperintensa a nivel frontal derecho en secuencia T2 FLAIR, asociado a engrosamiento cortical, pero no presenta traducción a la secuencia de difusión. Y también se visualizan hallazgos similares en la región parietal izquierda, también en T2 FLAIR. Tenía una secuencia arterial y venosa sin alteraciones. El paciente intercurre con registros febriles asociados a eritema y supuración en el sitio de inserción del catéter venoso central, por lo que se toman hemocultivos, un cultivo local de piel y partes blandas, y cultivo de la punta del catéter, aislándose en todas las muestras analizadas Staphylococcus aureus meticilina sensible. También se realizan ecografía Doppler laterocervical derecha, que es la zona de inserción del catéter, que evidencia una colección que se profundiza hacia el esternocleidomastoideo de aproximadamente 17 por 6 milímetros, y en el Doppler informa un proceso trombótico que ocupa toda la luz intravascular en la vena yugular interna,
con una extensión de 45 milímetros. Otros estudios que se realizan son el ecocardiograma Doppler, con una presión sistólica de la arteria pulmonar de 32 milímetros de mercurio y que descarta la presencia de vegetaciones. Se interpreta el cuadro como tromboflebitis supurada asociada a bacteriemia, asociada a catéter, con rescate de Staphylococcus aureus meticilino sensible, por lo que completa tratamiento con cefalotina, con buena evolución clínica y los hemocultivos de control negativos. El paciente persiste con cefalea y con signos de hipertensión endocraniana, por lo que se acuerda junto al Servicio de Neurología solicitar una nueva RMI con espectroscopía. En este caso, los cortes axiales en relación a estudio previo se observa atenuación de las lesiones corticales, el lóbulo frontal derecho y parietal izquierdo, pero aparición de al menos 2 lesiones nuevas hiperintensas en FLAIR en regiones parietales bilaterales. La espectroscopía de estas lesiones no mostró aumento de los metabolitos estudiados. En el corte coronal se pueden ver estas mismas lesiones hiperintensas y en el corte sagital, que es una reconstrucción angiográfica, informa disminución del calibre del seno sagital superior. También informa un déficit del llenado de la vena yugular derecha, que es un hallazgo que ya habíamos mencionado, que se había evidenciado por la ecografía anteriormente. En el examen físico, el paciente haría ictericia cutánea mucosa y los siguientes laboratorios. El hematocrito, que tiene una caída progresiva, leucocitosis a predominio neutrofílico, vemos que tiene una profundización de la plaquetopenia llegando a 68.000, hiperbilirrubinemia, PAL de 433, gamma GT de 132 y una LDH con valores mayores a 7.000. Se solicitan otras determinaciones, como el CUMS directo e indirecto, que son negativos, reticulocitos relativos con un porcentaje del 5% y los absolutos de 11,5%. En el frotis de sangre periférica se informa macrocitosis y que no se observan esquistocitos, y un recuento de plaquetas de 77.000. También se hace un laboratorio inmunológico con un látex para R de 5, un FARNA reactivo y complementos C3 y C4 dentro de valores normales. El proteinograma por electroforesis tampoco tenía ninguna alteración. Durante la internación, el paciente persiste con cefalea de similares características al ingreso, se realiza procedimiento diagnóstico. Bueno, muchas gracias, Martina. Les recuerdo a todos que si tienen alguna duda sobre la presentación del caso, la pueden ir haciendo por el chat. Te pregunto, Martina, creo que lo dijiste, pero por las dudas, la pregunta que hicieron hasta ahora fue si durante toda la evolución el paciente estuvo afebril o en algún momento presentó fiebre. Aproximadamente al cuarto día el paciente agrega registros febriles constatados. De todas maneras, es cuando constatamos los hemocultivos y la tromboflebitis supurada que está mencionada. El resto de la internación estuvo febril. Perfecto. Pregunta el doctor Greca si en algún momento se dosaron valores de aptoglobina. No, eso no se realizó. Bueno. Si alguien tiene alguna otra pregunta o duda sobre la presentación del caso. Ahí, Martina, te voy a pasar otras preguntas que están haciendo en el chat. Si se repitió la tinta china en el líquido cefalorraquídeo,
y si la fosfatasa alcalina se mantuvo elevada en otras determinaciones, si se hizo una curva. La fosfatasa alcalina después disminuyó a valores normales. Eso vendría a ser en un único laboratorio o 2 que vino alterado. Respecto a la tinta china, se volvió a repetir el otro día, se remitió una muestra nuevamente, lo cual se hizo la tinta china y otra vez el látex para criptococo, que vinieron los 2 negativos. Bien, vamos a hacer una última pregunta, que es sobre las características de la anemia, si sabemos el volumen corpuscular medio y si se pidió perfil del hierro. Perfil del hierro no se pidió, lo voy a aclarar más adelante en la evolución, y los valores de la anemia son un volumen corpuscular medio de 102 y la hemoglobina de 62. Bien, perfecto. Vamos a dejarle hacer la última pregunta al doctor Greca, que pregunta si en el frotis se observaron macrocitos y no esferocitos, si eso era así. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a la discusión del caso. Va a discutir el doctor Pablo Pafundi, que es residente de tercer año del Hospital Provincial. Una vez que el doctor haga su discusión, vamos a poder compartir nuestras opiniones y van a poder participar todos los que están en esta reunión, así que los que quieran hablar, vamos a seguir de la misma manera. Les voy a pedir que vayan anunciándose en el chat, así después le podemos dar la palabra. Doctor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y la presentación. Ahora voy a iniciar la discusión del caso clínico del día de hoy. Bueno, como bien comentaron en la presentación, se trata de un paciente masculino de 27 años de edad, que tiene como antecedentes 2 internaciones previas por cuadros de anemia hemolítica, a los cuales no se pudo arribar al diagnóstico, y que en la internación actual se puede interpretar que ingresa por un cuadro de síndrome de hipertensión endocraniana, ya que el paciente se presenta con cefalea, con sono y fotofobia, presenta episodios de desorientación y alteraciones conductuales, tenemos una presión de apertura elevada en la punción lumbar y un fondo de ojo con papiledema bilateral. Además, durante la batería de estudios que se hacen dentro de la internación, podemos constatar que presenta otro cuadro también de plaquetopenia y anemia hemolítica. El paciente ingresa con un cuadro de anemia leve y durante la internación intercurre con ictericia cutánea mucosa, aumento de bilirrubina predominio indirecto, aumento de reticulocitos, LDH marcadamente elevada y hemoglobinuria en la orina completa. Posteriormente, como se comentó también, intercurre con una trombosis de vena yugular interna derecha y bacteremia asociada a catéter. Por lo expuesto, voy a comenzar la discusión hablando del síndrome de hipertensión endocraniana. Este sería el resultante del conjunto de síntomas y síntomas por la elevación de la presión intracraniana, y de acuerdo al grado de severidad, puede tener una forma de presentación rápida o subaguda. El diagnóstico se establece a través del hallazgo de los signos y síntomas típicos, teniendo en cuenta el valor semiológico importante del fondo de ojo en constatar el edema de papila bilateral. Se puede corroborar este diagnóstico al observar una presión de apertura elevada en la punción lumbar. Y los estudios de las características del líquido cefalorraquídeo y los estudios por imágenes nos van a llevar a arribar a la etiología que produce este síndrome. Las causas pueden ser múltiples, principalmente se debe al aumento de volumen de algunos de los compartimentos que se encuentran en la bóveda craneana, pudiendo estar generado por el espacio del líquido cefalorraquídeo, el espacio sanguíneo, a nivel cerebral o extracerebral. Cuando no se logre arribar a la etiología con toda la batería de estudios con los que contamos, para encasillarlo en alguna de estas causas, podemos decir que se trata de un síndrome de hipertensión endocraniana idiopático. En este momento me voy a centrar en la discusión de las imágenes con las que contamos, para disminuir así las posibilidades diagnósticas y arribar a nuestra sospecha principal, ya que por los datos obtenidos por la anamnesis, el examen físico y los estudios complementarios, además de los estudios por imágenes, no tenemos datos para pensar en las etiologías que se plantean en este cuadro. Me voy a referir primero entonces a las imágenes que se observan en la tomografía. No tiene lesiones evidentes, pero podemos descartar causas groseras como masas ocupantes de espacios
lesiones importantes que generen efectos de masa, hidrocefalia. Después tenemos una resonancia con contraste, en la cual se observan lesiones focales a ambos lados de la línea media, frontal y parietal, que son de ubicación córtico-subcortical y que no tienen realce tras la administración de contraste, y además no tienen traducción en difusión, lo que nos llevaría a alejar varias causas, desde hemorrágicas, isquémicas, infecciosas, inflamatorias, y nos planteamos la posibilidad de que se trate de un edema vasogénico, ya en una etapa más avanzada, por la característica de que no presenta realce tras la administración de contraste, ni traducción en difusión, y este concepto lo podemos reforzar en el segundo estudio por imagen, en la segunda resonancia, en donde se observan disminución del tamaño de estas lesiones, y además hallazgo de nuevas imágenes de similares características a nivel parietal bilateral. Además se realiza una espectroscopía que nos terminaría de ayudar a alejar varias causas, principalmente las neoplásicas, isquémicas con edema citotóxico, hemorrágica e inflamatorias infecciosas o las más difusas. Apoyado este diagnóstico, podemos pensar, y principalmente que se trata de un edema vasogénico porque son lesiones que son supratentoriales a ambos lados de la línea media, de ubicación córtico-subcortical, así que nos hablaría de una lesión de la microvasculatura. Si bien estas lesiones por sí solas no justifican un síndrome de hipertensión endocraniana porque no ejercen efecto de masa, contamos en el estudio también, en el último estudio, con la descripción de una disminución del seno sagital superior, y nos preguntamos si este no es un signo indirecto de una trombosis de seno, que podría justificar el cuadro de presentación, y además podría justificar la aparición de estas lesiones. Así que como principal hipótesis diagnóstica nos planteamos la duda si no se trata de una trombosis venosa de seno dural, y que presenta también como agravante en el síndrome de hipertensión endocraniana la intercurrencia con anemia, con empeoramiento de la anemia, que puede ser una de las causas de aumento de flujo que predisponga a este síndrome, y también la trombosis de vena yugular interna derecha como otro factor agravante que pudo haber provocado que aparezcan nuevas lesiones al sumarse como etiología. En el último estudio por imagen también se cuenta con signo de mastoiditis derecha, que esta es una causa de trombosis conocida a nivel de senos durales, pero usualmente es por etiología infecciosa y no contamos con datos compatibles con este tipo de proceso de nuestro paciente. Y además aparecen los últimos imágenes. No se observa ningún signo compatible en las primeras, así que parecería ser una nueva intercurrencia y no algo que justifique el síndrome de hipertensión endocraniana con el cual se presenta al ingreso. Así que voy a empezar a discutir principalmente las trombosis venosas cerebrales. Estas son unas causas infrecuentes de enfermedad vascular, surgen como un reto diagnóstico y terapéutico, ya que dependiendo del grado de obstrucción y la apertura de drenajes colaterales pueden tener un polimorfismo de presentaciones importante. La más afectada usualmente, el lugar más afectado es el seno sagital superior en comparación a los demás, y dentro de las causas, y como mencionaba, podemos tener distintas formas de presentación y distintas etiologías probables. En las formas agudas, que usualmente se da con instrucciones más importantes y el proceso se instala en menos de 48 horas, encontramos etiologías relacionadas al puerperio o cuadros infecciosos y priman principalmente los signos de focalidad neurológica. En cambio, en las formas más subagudas, es decir, de 48 horas a 30 días o más, o en las crónicas, que serían más de 30 días, primarían los signos derivados, los signos y síntomas derivados del aumento de la presión intracraneana, y se observa en mayor relación a trastornos de la coagulación. Como podemos observar en este cuadro, las causas son múltiples, desde enfermedades sistémicas, neoplásicas, inflamatorias, trastornos hematológicos de la coagulación. Y dentro de los síntomas, el principal es la cefalea, seguido también de los déficits focales, las crisis convulsivas. El papiledema está presente en 1/3 de los pacientes, siempre y cuando, teniendo en cuenta la severidad del cuadro, en los cuadros más agudos se puede presentar también con estupor y coma. En nuestro paciente, como comentábamos, esta disminución del seno sagital superior nos parece que podría ser un indicativo de un signo indirecto de una trombosis de seno sagital,
ya que en las etapas subagudas a crónicas, como parecería ser la forma de presentación de nuestro paciente, los cambios en la oxigenación de la hemoglobina que integran el coágulo pueden simular las densidades de los tejidos adyacentes y generar falsos negativos en los estudios por imágenes. Además, las lesiones focales también pensamos que pueden ser un indirecto de este edema vasogénico secundario de esta patología. Sabemos que en la evolución de estas lesiones focales secundarias a trombosis venosas de senos, usualmente pueden agregar hemorragias petequiales, agregar edema citotóxico secundario a la isquemia venosa y complicar también con hematomas a nivel de la región. Pero si los drenajes colaterales están preservados, como se debe a un mecanismo en el cual hay un aumento de presión por reflujo, por la obstrucción, si los mecanismos de drenaje están conservados, podemos tener formas más solapadas y que podrían ser compatibles con las imágenes que presenta nuestro paciente. Si bien no observamos signos directos de esta patología, creemos que es uno de los principales diagnósticos a tener en cuenta como motivo de ingreso de nuestro paciente. Si no puedo dejar de comentar, al interpretar que tenemos lesiones vasogénicas bilaterales y también transitorias a la encefalopatía posterior reversible. Este es un cuadro clínico que usualmente se presenta con cefalea, convulsiones y déficits focales neurológicos. Usualmente se asocia a los cuadros hipertensivos de eclampsia o en pacientes que utilizan drogas inmunomoduladoras. Y en las lesiones por imágenes, que es un dato que siempre es importante para el diagnóstico, se observan lesiones focales, bilaterales, usualmente simétricas, a predominio en región parieto-occipital, principalmente en sustancia blanca y con mucha frecuencia se afecta a cerebelo. Este no nos parece que sea el cuadro de presentación de nuestro paciente porque además en muchas ocasiones nos justifica un síndrome de hipertensión endocraniana, pero es un dato a tener en cuenta como segunda opción si se llega a descartar una trombosis venosa de seno dural, ya que es uno de los diagnósticos diferenciales de esta. En un segundo lugar voy a discutir las anemias hemolíticas, como se pudo objetivar que presentó nuestro paciente durante la internación, y principalmente voy a destacar aquellas que se asocian a trombosis venosa en sitios inusuales, como es nuestra principal sospecha diagnóstica en este paciente. Las anemias hemolíticas son un grupo de enfermedades en que se caracterizan en que las patologías generan una disminución de la vida media del glóbulo rojo, llevando a su destrucción temprana. Se pueden clasificar de diversas formas, según el momento de aparición, según si la noxa afecta directamente al glóbulo rojo o a factores externos a él, según el tiempo de evolución desde la aparición, según el grado de compensación medular, según si la destrucción se da en el espacio intravascular o en el espacio extravascular, según si mean mecanismos inmunes o no, y como datos orientativos, en muchas de ellas tenemos desencadenantes como infecciones, fármacos, alimentos, exposición a cambios de temperaturas, entre otros. Y además contamos con el frotis de sangre periférica, que es una importante herramienta para establecer diagnósticos diferenciales entre ellas. En nuestro paciente podemos clasificar que se trata de una anemia adquirida, ya que no tenemos datos en la infancia de aparición de esta patología ni de las de los cambios crónicos que pueden llegar a relacionarse a ellas. Parecería tener una evolución crónica, ya que tenemos antecedentes de años atrás de 2 episodios de internaciones por anemia hemolítica, y tenemos signos indirectos de hemólisis crónica, como podría ser la litiasis biliar. Parecería ser parcialmente compensada porque ingresa con valores de anemia leve y posteriormente intercurre con un brote. Parecería mediar un componente intravascular porque tenemos un vaso de tamaño normal y tenemos una orina completa con hemoglobinuria. Parecería ser no inmune también porque tenemos una CUM directa negativa y en el frotis no hay alteraciones características de los brotes de anemia hemolítica, como puede ser aglutinación de glóbulos o esferocitos. También tenemos un laboratorio inmunológico normal y no podemos decir que no se puede asociar a algún desencadenante por los datos que contamos en nuestro paciente. En el frotis de sangre periférica tenemos alteraciones inespecíficas que no nos ayudan a arribar a alguna de las causas más probables de anemia hemolítica.
De hecho, nos ayuda a alejar varias de las causas. Como comentaba, las anemias hemolíticas se pueden dividir en dos grandes grupos. En las corpusculares, que a su vez pueden ser congénitas o adquiridas, y las extracorpusculares, que pueden dividirse también en dos grupos según si el mecanismo de destrucción es inmune o no inmune. Con respecto al primer grupo, me voy a referir a las corpusculares congénitas. Me parece que este grupo de enfermedades se alejan por no tener antecedentes familiares ni antecedentes en la infancia de esta patología, y no tiene las alteraciones que usualmente se observan en los pacientes con este tipo de patología. No hay alteraciones en el crecimiento, no hay dolor óseo, ni malformaciones óseas, no tiene úlcera de miembros, ni infecciones a repetición, un síndrome anémico. Usualmente la mayoría son de destrucción extravascular y el paciente no tiene esplenomegalia, no hay desencadenantes claros que se asocian a alguna de ellas, y en el frotis de sangre periférica tampoco contamos con datos característicos que usualmente presentan alguna de este grupo. Por lo tanto, es un grupo de causas que voy a alejar. La que no puedo descartar es una causa corpuscular adquirida, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna, y me voy a referir a ella más adelante. En cuanto a las anemias hemolíticas extracorpusculares, mediadas por una destrucción inmune, también me parece otro grupo de causas que se aleja, ya que tenemos una PUM directa negativa, un frotis de sangre periférica sin esferocitos ni aglutinación, como comentaba, que se suele observar en casos de hemólisis. Tenemos un laboratorio inmunológico negativo, principalmente con un complemento normal. No hay relación a exposición a frío, a fármacos, a transfusiones o infecciones. Y también tenemos una ecografía abdominal sin esplenomegalia, que usualmente se suele observar esplenomegalia por el mecanismo extravascular de destrucción. Así que también pensamos que es un grupo de causas que se alejan en nuestro paciente. Y en cuanto a las causas no inmunes, también es un grupo de patologías que pensamos que se alejan, ya que las que median un mecanismo microangiopático presentan usualmente esquistocitos y nuestro paciente no lo presenta. No tenemos antecedentes de prótesis valvulares, que la hemólisis se relaciona al ejercicio o agentes físicos, químicos, infecciosos, y tampoco hay marcados signos de hiperesplenismo, así que también es un grupo de causas que se alejan. Si bien muchas de estas causas, como comentaba, no parecerían ser a priori las que originaron este cuadro, me voy a detener en alguna de ellas, que serían las que generan un estado de hipercoagulabilidad y pueden asociarse a trombosis en sitios inusuales, como es nuestra principal sospecha diagnóstica en este paciente. Así que me voy a referir, dentro de las hemoglobinopatías estructurales, a la anemia falciforme, dentro de los síndromes talasémicos, a la beta-talasemia intermedia. Me voy a referir a la hemoglobinuria paroxística nocturna. Me voy a referir, dentro de las inmunes, a la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, que si bien esta patología no se asocia en sí a un estado de hipercoagulabilidad, usualmente puede ser secundaria a otros procesos linfoproliferativos que sí pueden generar este tipo de cuadros. Y en las causas no inmunes me voy a referir a las microangiopáticas, principalmente por la asociación a plaquetopenia del cuadro de nuestro paciente. Y bueno, refiriéndome a este grupo de patología, el síndrome de microangiopatía trombótica es un grupo heterogéneo de enfermedades que pueden ser por presentaciones hereditarias o adquiridas. Se caracterizan por presentar anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia y daño orgánico sistémico con una elevada mortalidad. Para el diagnóstico de cada una de estas causas, cada una tiene sus estudios particulares y sus datos positivos particulares, pero lo que tienen como denominador común es la presencia de esquistocitos en el frotis de sangre periférica, por lo cual es uno de los grupos de patologías que voy a alejar, además de que la forma de presentación del cuadro no coincide con ninguna de ellas. En cuanto al síndrome de aglutinina fría, este representa el 20 al 30% de todos los casos de anemia hemolítica. Usualmente se da en personas mayores a 50 años y secundaria a otra patología clonal o linfoproliferativa, más raramente a etiología infecciosa o autoinmune. Se caracteriza por que a bajas temperaturas se aglutinan anticuerpos con glóbulos rojos, generando principalmente una hemólisis extravascular, pero por activación del complemento hasta su fase final puede tener hemólisis intravascular también.
La prueba de Coombs directa puede ser negativa, hay falsos negativos de prueba de Coombs, principalmente debido a que a veces se trata de isotipos IgA o IgM que no son detectados por esta prueba. En nuestro paciente nos parece que esta patología también se aleja, ya que no presenta los signos y síntomas típicos ni de la enfermedad ni de las enfermedades asociadas. No tiene fenómeno de Raynaud, no tiene patoesplenomegalia, no hay adenopatías. Además, el cuadro no se relaciona a los cambios de temperatura. En los laboratorios no tenemos ningún dato subjetivo, ni siquiera un complemento consumido que puede asociarse a las crisis de hemólisis intravascular. Y en el frotis de sangre periférica tampoco se asocia, no presenta las alteraciones a las cuales se asocia en caso de hemólisis intravascular principalmente. Además, en los estudios por imágenes no contamos con datos que nos sugieran alguna de las patologías a las cuales se asocia. Así que otro grupo de causas que voy a alejar. En cuanto a la beta-talasemia intermedia, esta patología puede cursar con anemia de leve a moderada, lleva eritropoyesis ineficaz y puede ser que los pacientes sean transfusión dependientes. Es una enfermedad que principalmente se presenta en la infancia y tiene características fenotípicas típicas por la anemia crónica, y también en los estudios por imágenes se pueden observar focos de hematopoiesis extramedular. Predispone a la trombosis por un mecanismo de disfunción endotelial por sobrecarga de hierro, pero lo que caracteriza a este grupo de patologías es que es marcadamente microcítica la anemia, y por las características de presentación y los estudios con los que contamos, podemos alejar esta patología también de nuestro paciente. En cuanto a la enfermedad de células falciformes, es una enfermedad genética de transmisión autosómica recesiva infrecuente, en la cual se produce una mutación en el codón 6 de la beta-globina, formando la conocida hemoglobina S. Esta tiene la particularidad que ante la desoxigenación, por ejemplo por el pasaje de los glóbulos rojos durante la microcirculación, forma polímeros que deforman el glóbulo rojo, lo tornan rígido y con forma característica de os. También este proceso puede producirse ante cambios de pH o temperatura. Esto los predispone a la hemólisis con crisis veno-oclusivas y lesiones por reperfusión. Principalmente los síntomas se dan a partir de los 6 meses de edad, debido a que la hemoglobina fetal es uno de los factores protectores en estos pacientes. Bueno, existen diferentes variantes, desde el estado de portador hasta el homocigoto para la hemoglobina S, que tiene manifestaciones más severas. Es una enfermedad inflamatoria y que genera un estado de hipercoagulabilidad. Las manifestaciones clínicas principalmente son las derivadas de las crisis veno-oclusivas en diferentes órganos de la economía. El motivo de consulta más frecuente y más invalidante en estos pacientes es el dolor óseo. Puede intercurrir con crisis de hiperesplenismo, crisis hemolíticas principalmente asociadas a transfusiones, que en los pacientes son frecuentes, crisis aplásica cuando intercurren con parvovirus. Se presenta con accidentes cerebrovasculares, que son una causa de mortalidad importante y llevan a largo plazo a déficits neurológicos. Y también tiene una predisposición a infecciones, principalmente por gérmenes encapsulados, ya que con el tiempo se lleva a fibrosis del vaso. El diagnóstico se establece principalmente al observarse en el frotis de sangre periférica los drepanocitos, que vendrían a ser células falciformes irreversibles que se producen con el constante de formarse de los glóbulos rojos en el pasaje de la circulación. Esta patología puede tener falsos negativos, dependiendo del estado de homocigoto o doble heterocigota, o de la cantidad de concentración de hemoglobina fetal que se cuenta en ese paciente. Por lo tanto, existen test específicos, como por ejemplo el del metabisulfito de sodio, que es un reductor de oxígeno que induce la transformación a drepanocitos tras un lapso de 2 a 24 horas. Y después existen test más específicos, como sería la electroforesis de la hemoglobina o la cromatografía. Esta patología cumple con muchas características del cuadro de nuestro paciente, pero al no tener antecedentes familiares, al ser la edad de presentación rara, ya que no tiene manifestaciones típicas como el dolor óseo, las infecciones a repetición, las úlceras de miembros inferiores que usualmente suelen presentar, no tiene ni esplenomegalia ni fibrosis del vaso, y no contar con un frotis con drepanocito, la vamos a alejar también como hipótesis diagnóstica.
Por último voy a discutir la hemoglobinuria paroxística nocturna. Esta es otra enfermedad rara en la cual se produce una mutación adquirida de un gen llamado GPIA, en el cual se afectan un número de variables de células madres hematopoyéticas y tiene la característica que con el tiempo puede ir afectando cada vez mayor porcentaje de estas. Esta mutación lo que predispone es a una activación continua del complemento sobre el glóbulo rojo, generando hemólisis intravascular crónica y las consecuencias de esta en la clínica del paciente. La edad media de apariciones es entre los 30 y 50 años, y como tiene un comienzo insidioso y solapado, usualmente hay una demora media del diagnóstico entre 3 y 10 años. Existen formas aisladas o asociadas a otro tipo de patología de la médula, como anemia plásica o síndrome mielodisplásico. Y también es una enfermedad inflamatoria y que genera un importante estado de hipercoagulabilidad. Al punto que las manifestaciones más importantes y frecuentes de esta enfermedad serían la hemólisis intravascular, la trombosis, que está presente en más del 40% de los pacientes, y la disfunción medular con citopenia de grado variable según la expansión clonal medular. La hemoglobinuria no es un dato constante y usualmente sí está presente en el momento del diagnóstico, que es cuando se suman más criterios para esta enfermedad. A largo plazo va afectando todos los órganos de la economía, puede llevar a nefropatía por hemólisis intravascular y terminar en enfermedad renal crónica, puede evolucionar hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, síndrome asténico. Y dentro de las trombosis de venas suprahepáticas son las más frecuentes y que conllevan mayor mortalidad, y seguida en segundo lugar de las trombosis venosas cerebrales, con principalmente de las trombosis del seno sagital superior como las más frecuentes dentro de este grupo. En los laboratorios se presenta con una anemia hemolítica intravascular, presenta plaquetopenia hasta en un tercio de los pacientes y no se puede presentar con pancitopenia, presenta característicamente una LDH muy aumentada. En distintas series de casos se pueden observar valores hasta tan altos como 10.000 por litro. Presenta una CUS directa negativa, ya que no mide un mecanismo inmune, y no tiene particularidades propias en el frontis de sangre periférico. Bueno, por todo lo expuesto, por la edad de presentación, por el estado de hipercoagulabilidad que genera asociándose a trombosis en sitios inusuales, por presentar una anemia hemolítica no inmune y de curso crónico y asociarse frecuentemente a plaquetopenia, y también por la característica de valor tan elevado de LDH, nos parece esta la principal hipótesis diagnóstica. Y en segundo lugar, de descartarse esta, podríamos plantear a la enfermedad falciforme como una segunda opción, sí, de presentación rara y aparición tardía. Como metodología diagnóstica plantearíamos una citometría de flujo y una biopsia de médula ósea para arribar al diagnóstico de una hemoglobinuria paroxística nocturna. Y en segundo lugar, el test de metabisulfito de sodio para desoxigenación de los glóbulos rojos para observar la forma típica de la drepanocitosis, o una electroforesis de la hemoglobina. Y con respecto a la trombosis de seno dural, planteamos repetir una resonancia magnética con secuencia de eco gradiente potenciada ante 2, ya que este estudio puede resaltar áreas de depósito de los distintos estados de degradación de la hemoglobina, que tanto cuesta diferenciar en etapas más subagudas o crónicas de los tejidos adyacentes, y que lleva tantos falsos negativos. En caso de no tenerse una certeza diagnóstica con este estudio, planteamos una angiografía por sustracción digital, que ya este en sí es un método en desuso desde el advenimiento de la resonancia, pero es muy útil para este tipo de patologías. Así que ese es nuestro planteo. Bueno, muchas gracias Pablo, felicitaciones por la discusión. Ahora sí, antes de pasar a la resolución del caso, los invitamos a todos los que tengan algo para opinar, para aportar, que hayan pensado en otros diagnósticos, o si lo han trabajado en sus servicios, que pidan la palabra, y este es el momento en donde todos vamos a discutir.
No está habilitado el video de todos, por eso solo lo que les voy a pedir es que vayan escribiendo por el chat y los vamos a ir habilitando de a uno, así no se va sobrecargando. El doctor Manera está hablando por el chat, así que Iñaki, mi compañero, le va a abrir el micrófono y la cámara, y así vamos a ir haciendo con cada uno para no superponernos entre nosotros. Bueno, gracias. Primero de todo, felicitar al doctor Pafundi. Si nos equivocamos los dos, Pablo, porque yo leí la historia clínica y llegué a la misma orientación diagnóstica que vos. Me parece que en presencia de visitopenia, fenómenos trombóticos que nos los quisieron vender como de origen iatrógeno, por lo menos el yugular, pero también podemos pensar que tiene trombosis de venos cerebrales, y asociado también a un edema vasogénico cambiante, de evolución distinta, y que se localiza en varias partes, me parece que nos acerca hacia edema vasogénico. Lo intenté unir con el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, que hay algunos casos que está asociado a anemia hemolítica, pero me parece que si unimos visitopenia, episodio trombótico, edema cerebral, probable trombosis de senos cerebrales, el diagnóstico de hemoglobina paroxística nocturna es muy fuerte, es lo que más me gusta. Faltaron algunos datos en la presentación, no se habló de optoglobina, que Greca creo que lo preguntó, no tenemos anticuerpos antifosfolípidos, que yo se lo hubiera pedido, y en algún momento me pareció que se podía confundir con que había hipoglucorraquia, porque había 0,60 en el líquido cefalorraquídeo para 1,40, creo que en sangre periférica. Podría ser una puntita que se nos podía llevar a confundir. La tinta china se repitió, es negativa, la tinta china tiene falsos positivos, eso está en la literatura descripta. Así que bueno, no quiero apuntar, mucha gente debe querer hablar. Si me equivoco, nos equivocamos juntos, Pablo, te felicito. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Greca, que quería opinar también. Sí. Buenas noches, doctor. Hola, Melissa. ¿Puedo tener el video? Sí, ahí le vamos a habilitar el video. Ok. Ahí lo vemos. Bueno. Excelente discusión, Pablo. Felicitaciones. Muchas gracias. Cuando aparece el paciente en presencia de plaquetopenia y encefalopatía, puesto que vino encefalopático, era muy difícil no pensar en púrpura trombocitopénica trombótica. Pero claro, este es un cuadro habitualmente cataclísmico, no es un cuadro subagudo crónico como tenía este paciente. Lo interesante del asunto es que el enfermo tiene plaquetopenia al ingreso, pero no tiene anemia. La anemia la instala después, la instala aproximadamente al 5º día. Y curiosamente coincide con el cuadro infeccioso, es decir, el paciente tiene una bacteriemia, estafilococo, además de la trombosis, tromboflebitis, etc. Allí se podría haber interpretado que se podría haber superpuesto una coagulación intravascular diseminada, cuadro también habitualmente muy grave en la forma séptica, en la forma de coexistente con infección. No parece el cuadro de una coagulación intravascular diseminada crónica. En definitiva, el enfermo hace el episodio claramente hemolítico entre el 5º y el 7º día, claramente hemolítico porque aunque no tenemos aptoglobina, tenemos reticulocitosis, tenemos LDH y tenemos la hiperbilirrubinemia indirecta y la ictericia. Y además tenemos los 2 episodios previos de anemia hemolítica sobre la cual no tenemos demasiada información, pero deben haber sido sin duda. Es interesante que en la orina del ingreso se observa hemoglobinuria. Y en ese momento no estaba anémico. Por lo cual creo que la paroxística nocturna es claramente el diagnóstico más probable. Coincido con Jorge Manera en que los antifosfolipídicos, los anticuerpos, hubiera sido interesante tenerlos, si bien no parece ser un cuadro
de síndrome antifosfolipídico. No parece ser un cuadro de ese tipo asociado a autoinmunopatía, porque tiene todo el laboratorio inmunológico negativo, y tampoco parece ser un antifosfolipídico primario. De modo tal que coincido con tu diagnóstico y me parece que pensar en cosas más raras, como por ejemplo una trombocitopenia, un cuadro de microangiopatía trombótica tipo síndrome de Evans, por ejemplo, también parece una cosa exótica, no lo plantearía en este caso, se podría haber incluido en el diagnóstico diferencial nada más que para mencionar. Felicitaciones de nuevo. Muchísimas gracias. Vamos a pasarle la cámara al doctor Lucio Criado, que está pidiendo la palabra. Ahí Muy buena. Ahí lo vemos y lo escuchamos, doctor. Gracias. Muy buena la presentación. Coincido con Jorge y con Alcides que la hemoglobinuria hace mucho ruido, pero yo querría agregar un diagnóstico al pensamiento. Este paciente tiene 2 anemias hemolíticas previa como antecedente y tengo un paciente que seguramente recibió corticoides cuando al inicio le hicieron la primera punción lumbar, y entonces querría poner en el punto en discusión la posibilidad de que tenga una encefalitis autoinmune y que la crisis hemolítica esté dada por los antibióticos, ya que muchas veces hay antibióticos que desencadenan este embolismo. Me parece que incluiría en la lista de los diagnósticos la posibilidad de una encefalitis de Hashimoto o una encefalitis que con los corticoides que ha recibido cambió la resonancia de una fecha a otra. Muchas gracias, doctor. Vamos a escuchar a la doctora Lavaroni, que es residente del Hospital Centenario, que nos va a comentar lo que estuvieron charlando ahí en el servicio. Bueno, buenas noches. Nosotros también lo estuvimos discutiendo con nuestros compañeros en el servicio y planteamos más o menos el mismo diagnóstico. Primero pensar en la PTT, que nos queda medio alejada porque no había esquistocitos en el frotis. Bueno, y después sí nos orientamos a la hemoglobinuria y bueno, la verdad que cierra bastante. Lo que por ahí podríamos agregar en el estudio es hacer por ahí un Doppler abdominal para descartar una trombosis venosa hepática, aunque no tiene clínica, pero es el sitio más frecuente. Y ver la posibilidad, como tenía la presión de la pulmonar elevada, la necesidad o no de hacer una angiotac para descartar un TEP silente. No mucho más para acotar. Gracias. Muchas gracias, doctora. Si alguien más tiene algo para aportar, para la discusión, si no, en un ratito pasamos ya a la resolución del caso. Todas las opiniones coinciden, así que, Pablo, tenés el apoyo de todo el equipo. Hay una pregunta vamos a abrir el chat. Les comento primero esta pregunta en el chat, si se realizó corticoides en algún momento, y después le vamos a dar la palabra al doctor Parodi, que quiere participar también. Sí, se realizaban corticoides, ahora en la evolución lo menciono. Perfecto. Doctor Parodi, no sé si ya tiene audio. ¿Se escucha? Sí, te lo escuchamos. Bueno, primero sumo felicitaciones tanto para Martina, la presentación fue muy, muy clara, muy didáctica, y Pablo, hermosa discusión, muy clara, bien jerarquizado, sumo felicitaciones. Eugenia ya comentó, coincidimos en el diagnóstico,
Creo que la PTT quedó alejada por los quistocitos, por la presentación clínica, por los 2 episodios previos, sabemos con un cuadro de altísima mortalidad, y solamente un par de consideraciones. Primero, tener en cuenta que estamos ante un unicornio casi, ¿no? Una cebra de la rareza. Por ahí mucha gente joven escucha eso y va a pensar que vemos todos los días mononuria paroxística nocturna. Esto aparece cada años, cada tanto. Tuvimos una en el hospital que la reportamos, que tuvo una cuestión rara, que hizo trombosis arterial y cutánea, y eso lo hacía un poco más raro el cuadro. Y lo otro, estando Jorge también que aprovechándolo, se puede hacer alguna discusión bioética sobre la distribución de recursos. El tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna consiste en un fármaco que era el primero, ahora pasó al segundo puesto entre los más caros. No sé el precio actual, pero hace bastante salía más de $1.000.000 la ampollita. Entonces merece la discusión en asignación de recursos. A veces es difícil en un país con problemas económicos, donde los recursos se asigna a alguien, se los saca a otro, y esto es un tratamiento que probablemente reciba de por vida. Me gustaría tener por ahí la opinión de Jorge, Alcido o el que fuera, en este aspecto, para agregar, si es que confirmamos, como todos sospechamos, la hemoglobinuria paroxística nocturna. Nada más. Jorge, te están obligando, así que te vamos a dar la palabra. Ahora te vamos a habilitar el micrófono. Creo que me pueden escuchar, no sé si me pueden ver, pero puedo hablar igual. El video lo podés habilitar vos. Sí. Bueno, Roberto me dio el pase, tengo que hablar de un tema que me interesa desde hace tiempo, que es la asignación ética de los recursos. Y él bien citó algo que siempre decimos de un exdirector del NICE, que medicina lo que se da a uno se quita a otro. Siempre es así. No tenemos una chequera inextensible. No podemos usar la tarjeta de papá en forma irracional. Así que yo creo que la pandemia nos ha llevado aún más a esta crisis, ¿no? ¿Cómo hacer una medicina buena, eficaz, científica, racional en un país fundido y pobre en medio de una pandemia? Creo que eso no es un problema clínico, esto es un dilema ético. Y creo que realmente no tendría respuesta, Roberto, si este fuera mi paciente, pero lamentaría mucho gastar $1.000.000 en un paciente cuando sé que son 1.000 planes materno-infantiles menos y tal vez varios pacientes más en respirador menos con COVID. Así que creo que esto es algo que lo tenemos que resolver entre todos. Y lo tenemos que resolver sobre todo en comités de ética hospitalaria, que desgraciadamente en nuestro país no tienen la difusión que debieran tener. Y sea una discusión que trasciende los límites de la medicina para ser una discusión ética, bioética, interdisciplinaria. Pero bueno, nos encargaremos más canoso de ponernos al día en este tema. Ahí vamos a escuchar a la doctora Jaimet y al doctor Greca, que quieren participar, opinar sobre el tratamiento, y después vamos a pasar entonces a la resolución del caso. Hola, buenas noches. Ahí se escucha. ¿Sí? Mira, les quería comentar con respecto al tema del ecolizumab. Yo soy auditora, aparte también del Hospital Centenario, y el tratamiento lo estuvimos evaluando porque tuvimos una paciente, es aproximadamente cada 3 meses 9 millones. Debido son medicaciones de alto costo y baja incidencia, se había resuelto no comprar. La paciente, por supuesto, puso un recurso de amparo en donde obligó al hospital a que pague esa suma de dinero. Y como dice el doctor Manera, en esos momentos no se pudieron adquirir vacunas que teníamos que comprar específicas porque no había la nación ni la provincia las habían mandado. Entonces en ese momento no se pudieron adquirir, y así como algunos otros medicamentos esenciales. Pero se tuvo que
pagar el eculizumab por un recurso de amparo. Doctor Greca. ¿Se me oye? Sí. Respecto de la indicación de medicamentos o de tratamientos de costo extraordinario, hay países, sé el caso concreto de Israel, pero probablemente haya otros también, que evalúan estos casos por una, digamos, se hace una suerte de junta médica con diversas especialidades y se establece si la indicación es pertinente o no. Y en los casos en que se determina que sí, el costo lo tiene que asumir el Estado. En este caso particular, se trata de un hombre muy joven. Uno en principio diría que si la, digamos, si la literatura científica habla de posibilidades ciertas de tratamiento, éticamente estaría indicado darle el medicamento. La cuestión es discutir realmente si la evidencia es suficiente. Yo desconozco verdaderamente si el eculizumab tiene un aval suficiente como para hacer una erogación de ese tipo. Pero si la tiene, creo que no se le puede negar a un paciente en estas condiciones y de esta edad el tratamiento. ¿Ustedes tienen información sobre efectividad de esta medicación, puesto que antes del eculizumab en realidad no había ningún tratamiento útil para la hemoglobinuria paroxística nocturna? Ahora vamos a ir en orden porque todos quieren participar. Primero vamos a dejar hablar al doctor Zuidini, que había pedido la palabra hace un ratito, y después ahora le damos el micrófono a todos los que están queriendo participar. ¿Se escucha ahora? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación de ustedes dos, Martín y Pablo. La verdad que me gustó mucho cómo se presentó el caso. Básicamente lo que quería agregar era un comentario con el tema de eculizumab. Y me parece que acá lo que sí hay que hacer es valoraciones de distintos aspectos. Lo primero es conocer si los medicamentos sirven o no sirven, si son útiles o no para la patología de la cual estamos hablando. Y probablemente el eculizumab sea el único medicamento útil que tenemos para esta patología. En segundo lugar, es si estamos dispuestos a pagar el costo o no. Y si podemos pagar el costo o no. Y me parece que un chico joven de 27 años de edad que se presenta con esta clínica y tenemos un medicamento disponible más allá del costo, me parece que vale la pena hacerlo. Y en tercer lugar, recién vamos a discutir si podemos pagarlo o no. Y esto va a depender de que, bueno, se llama años de vida evaluados por calidad, y probablemente cada país tenga su estándar. Ustedes saben que en realidad lo que se trata de valorar es cada país va manejando cuál es el valor que ellos están dispuestos a pagar por un año de vida sumado por calidad. Probablemente la Argentina sea un país muy complicado para valorar esto porque tenemos una variabilidad de costos enormes, pero lo que quería plantear era que en realidad esto no es solamente una cuestión ética, sino que fundamentalmente es una cuestión de evidencia científica, de validez científica y en base a eso de presupuesto. Nadie podría definir que este paciente seguramente no se lo merece. Un chico de 27 años seguramente se lo merezca. La pregunta es, che, ¿podemos pagarlo? Y ahí es donde viene el gran inconveniente. Bueno, felicitaciones a todos, muchas gracias. Bueno, doctor Manera tiene los 30 segundos del doctor Parodi también, que vamos a dejarlo. Pedí solamente 30 segundos, voy a cumplir.
Estoy de acuerdo con Alcide, este chico se merece ser tratado, y yo estoy de acuerdo que sea tratado. Lo que discuto es quién pone la plata, nada más que eso. Yo discuto quién paga esto. ¿Quién paga esto? Entonces, probablemente no lo deba pagar el Estado, lo tendrá que pagar una fundación, lo tendrá que pagar, no sé, pero esto no debe salir de las arcas públicas porque hoy tenemos otras prioridades. No tengo duda que tiene que ser tratado, coincido con Alcide, por edad, por posibilidad de respuesta, por medicamento que de la evidencia sirve. Mi problema es quién pone el dinero, es otra cosa. Perfecto. Bueno, Martina, vamos a pasar ahora entonces a la resolución del caso. Bueno, primero que nada felicitar a Pablo y a todo el equipo del Hospital Provincial por la discusión. Y pasando entonces a la resolución del caso clínico, se interpretan las imágenes de la resonancia de cráneo como trombosis del seno sagital superior, por lo que ante la evidencia de trombosis en sitios atípicos en un paciente joven asociado a hemólisis activa no autoinmune, se solicita la realización de citometría de flujo, la cual confirma el diagnóstico de hemoglobinuria paroxística nocturna. Con el fin de descartar otras trombosis, se realiza ecografía Doppler abdominal y del eje esplenoportal, que descarta trombosis a nivel del eje esplenoportal y la suprahepática. Se hace el diagnóstico de certeza a través de una citometría de flujo multiparamétrica de sangre periférica, que es el gol estándar para el diagnóstico de la enfermedad, donde se evalúa el déficit de al menos 2 proteínas con anclaje GPI y se mide el tamaño del clon. El tamaño del clon lo podemos evaluar en los neutrófilos y los monocitos. Lo esperable es que sea un clon tipo 1, y como vemos en este paciente se detecta un clon tipo 3, que es muy elevado, es casi un 100%, lo que se interpreta como un déficit severo y bueno, claramente un fenotipo compatible con la presencia de clon de hemoglobinuria paroxística nocturna. Las siguientes diapositivas, como muy bien lo explicó Pablo, las voy a pasar y voy a pasar a la parte de la evolución y qué se hizo con el paciente. Al paciente se le indicaron corticoides a dosis inmunosupresoras con mejoría analítica de los parámetros de hemólisis, con posterior pauta de descenso. Durante la internación requirió transfusión de una unidad de glóbulos rojos y se inició la anticoagulación con enoxaparina y luego con acenocumarol hasta alcanzar el valor de RIM. El paciente presentó mejoría de la cefalea, no volvió a repetir episodios de desorientación y no presentó secuela neurológica. Posterior al alta concurre a un único control con servicio de neurología y hematología, y después de eso no retoma los controles. Por lo que queda pendiente la solicitud del ecolizumab, este anticuerpo monoclonal, que tiene ciertas indicaciones, que sería la hemólisis intravascular, se mide por la LDH que tiene que estar 1,5 veces por encima del límite superior de lo normal, y en este paciente que tenía una LDH de 7000 estaba 17 veces por encima de lo normal. Y un clon HPN que sea mayor al 10%, que en este caso era prácticamente un 100%, o sea que también lo cumple, y uno o más criterios de severidad, dentro de los cuales uno de ellos es la trombosis que requirió anticoagulación. Muchas gracias. Bueno, al final entonces estábamos en el camino correcto. No sé si se escucha ahí. Bien. Bueno, ahora sí, si alguien más quiere hacer algún comentario, quiere participar. Vi que había algunos hematólogos también entre los participantes. Doctor Manera, ¿quiere participar?
Espere, doctor, que no se escucha el audio, ahí se lo vamos a activar. Lo vemos levantando la mano. ¿Se escucha? No más de 10 segundos. En el auditorio tenemos a la doctora María Eugenia Funes, que es una distinguida hematóloga de nuestra ciudad y gran amiga, que aclara que existe una fundación de enfermedades de complemento y que cubren el anticuerpo, por lo tanto va en la línea de pensamiento. Desde el punto de vista bioético, debe ser cubierto por una fundación, no por el Estado. Muy bien, doctor. No sé, doctora Funes, si había pedido la palabra o se la dieron, se la pasaron. Manera siempre te da la palabra. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. ¿Cómo andas? Bueno, nada, entre todos los clínicos no me quiero meter mucho. Primero, excelente la discusión, coincide con un HPN. Decir que el HPN responde parcialmente a corticoides. Hoy el tratamiento de elección es el eculizumab. Pierde la patente este año, ya tenemos genéricos y ya obviamente el laboratorio inicial ya tenemos anti-C5 vía oral. Nada más decir que si uno va a usar eculizumab, tiene que asegurarse que las dosis van a ser dadas en tiempo y forma, porque si uno no lo da cada 15 días, el efecto rebote que tiene el paciente puede ser mucho peor a no tratarlo. Si yo no se lo doy exactamente a los 15 días, puede hacer una crisis hemolítica mucho peor que la del diagnóstico. Entonces, que me den una sola dosis y que después no tenga la chance de seguir utilizando el eculizumab puede ser más perjudicial. Y no olvidarse que el eculizumab debe realizar el paciente la vacunación para los capsulados antes de empezar el tratamiento y siempre tiene que usarse. Vamos, esperen que se cortó el audio, vamos a devolverle el audio. Ahí se vuelve a escuchar. Ahí estoy. Bueno, nada, no sé dónde llegué, pero sí no nos olvidemos. La vacuna para los capsulados, doctor. Hasta ahí escuchamos bien. Cuando usamos eculizumab hay que vacunar a los pacientes 15 días antes, tienen mucho riesgo de hacer meningitis y siempre tiene que ir con una profilaxis con amoxicilina diaria. Y el paciente que debuta con un HPN, con un evento trombótico, tiene que quedar anticoagulado de por vida. El tema de la hipertensión y demás es todo reversible porque se debe a una alteración del óxido nítrico en la vasodilatación. Pero el tema del paciente con HPN que debutó con una trombosis, la anticoagulación es de por vida. Muy importante porque no solo el tratamiento es caro, sino que es complejo también para llevar adelante. Si no lo puede mantener en tiempo y forma, no es la idea. Viste que a veces se retrasan con obras sociales o la fundación del complemento, que si bien uno tiene que hacer muchísimos papeles, si está justificado, la fundación te da la medicación. Perfecto, un muy buen dato. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, tenemos los últimos minutitos. Si no, bueno, vamos dando por finalizado. Muchas felicitaciones, yo le transmito a Martina y a Pablo felicitaciones ahí en el chat de mucha gente para ustedes. Así que bueno, felicitaciones de parte mía también, de todos nosotros, muchas gracias por participar, a ustedes y a todos los que estuvieron acá, que si bien esto es diferente y es un poquito más complicado, la energía es la misma. Así que nos vemos el mes que viene con el próximo Ateneo. Muchísimas gracias a todos.